Bien, vamos a... Días pasados estaba haciendo una gira y me comienzan a llover noticias de que había alguien publicado una carta de 9 sacerdotes que en el año 83 había presentado a Monsieur Lefebvre, y estos sacerdotes reclamando cuestiones de tipo doctrinal, y que estos sacerdotes habrían sido expulsados injustamente de la fraternidad, etc. Y ya el título de la cuestión que se presentaba era la traición a la tradición. Bueno, vamos a ir contestando un poquito por partes. Sobre esta carta que estos 9 sacerdotes de Estados Unidos escribieron en el año 83, donde justificarían una revuelta que hacen ellos para irse embora, en fin. Trae una serie de puntos, que si la liturgia de San Pío X, que si no, que esto, que aquello. A mí me parece que hay una historia un poquito mal contada. Porque en aquel entonces, en el año 83, yo era un seminarista en La Reja, en Buenos Aires, escuché que hubo este problema, mas no sabía mayores detalles, pero yo conozco sacerdotes que, no sé, hasta hace muy poco por lo menos, que yo supiese, celebraban con el misal de San Pío X y nadie los expulsó de la fraternidad. Hay otro tema sobre, ya no me lembro bien, el tema de los matrimonios. Es un tema que no se puede generalizar. Hay cuestiones, justo en ese año también se modifica el Código de Derecho Canónico. En fin, hay una serie de cuestiones que podríamos pasarnos años discutiendo acá, pero hay un problema. El gran acusado aquí sería Monsieur Lefebvre, porque era un obispo malo que expulsa a estos 9 meninos, no está. Yo no sé si esa carta tuvo una contestación por parte de Monsieur Lefebvre, o directamente los expulsaron sin oír a esta gente, cuitados, etcétera, etcétera. Y como el apóstol San Juan me dice que cuando juzguéis, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad según verdadera justicia. O sea, yo tengo que tener las dos partes. Alguien podrá decir, pero padre, Monsieur Roland, que es uno de los expulsados, va a venir y puede preguntarle a él. Claro, el problema es que él es parte interesada en este problema. A mí no me hace mucho lo que él me puede contar. Repito, Monsieur Lefebvre ya falleció. Yo no puedo ir a preguntarle, y tampoco voy a ir a preguntarle a Felé o a quien sea, a algún contemporáneo de él. Hay que tener en cuenta que en ese problema interviene Williamson. Williamson le hizo llegar la carta, ¿no? Williamson puso su mala disposición, no sé. Pero lo engrasado es que el menino que pone este artículo supuestamente es para defenderse contra Williamson y don Tomasito. Pero el que recibe los epítetos de traidor y no sé cuántas barbaridades más es Monsieur Lefebvre. Y claro, ¿saben qué? Yo no soy un hijo bastardo. Yo no soy un figlio bastardo. Y si me chingan a mi padre, no me gusta que me chingan a mi padre. Además me lo chingan con una cuestión que, ¿cómo defendemos? No, porque el testimonio... A ver... Porque además, si lo defiendo, estoy divinizando a Monsieur Lefebvre.
como pone ahí el menino, no, pues Monsieur Lefebvre lo tiene como si fuese la segunda persona de la Trinidad. No sean necios. No sean necios. Ninguém divinizó a Monsieur Lefebvre. Ninguém. Si hago alguno, allá hay con él. Un padre que está a falar en un audiovisual que firman ellos, dice, sí, porque yo escuché al padre Mangano que dijo no sé qué cosa, como que si Monsieur Lefebvre no lo decía. Si Monseñor Lefebvre, yo escuché esto de Monseñor Lefebvre, queridos fieles. Monseñor Lefebvre me decía, si ustedes ven que yo faço una asneira, no me sigan. Sí, el Monseñor Dolan, en aquel entonces, Padre Lola, con Secada y no sé quién más que asigna esta carta en cuestión. En su momento, en esas circunstancias, por lo que ellos vivían, etcétera, etcétera, les parecía que debían salvar la fe y irse embora. Yo tampoco puedo ponerme a juzgar todas esas circunstancias. Además, piensen vos una cosa, meninos. Año 83. ¿Qué estaban haciendo los obispos que habían defendido la tradición en el Concilio Vaticano II? ¿Dónde estaban? El único obispo que levanta la bandera de la tradición, guste o no guste, dinos, es Monseñor Lefebvre. Ah, no, pero me tendría que... Vamos por partes. El único obispo que asume esa responsabilidad es Monseñor Lefebvre. Y el que está dando vueltas al mundo, levantando a la gente, acordando a la gente del problema del modernismo y la tradición, guste o no guste. Castromayer se le une, pero Castromayer no salía de su diócesis. Ahora, yo me pongo a pensar en una cuestión simplemente de orden práctico. Vamos a suponer que estos 9 padres cuitados eran perseguidos, en fin, lo que fuese. Y que alguien le manda ¿cómo se llama? A Monsieur Lefebvre diciendo, hay 9 padres que se están portando mal. Monsieur Lefebvre no tenía ese problema. No tenía 10 problemas más, tenía 1000 problemas más. Monsieur Lefebvre en ese momento, año 83, que ya creo que 83, simplemente porque un mole que me pone, no, porque fíjese que esto, punto 3, punto 4, punto... A ver, yo pregunto, volviendo a la pregunta, ¿dónde estaban los otros obispos? Y voy a hacer una pregunta incisiva. Discúlpenme. Y que me disculpe Padre Rodrigo y que me disculpe Monseñor Dolan. ¿Dónde estaba Monseñor Tuc? ¿Saben quién es Monseñor Tuc? La mitad de la molecada que escribió estupideces en las medias contra Monseñor Lefebvre, yo estoy seguro que no saben quién es Monseñor Tuc. Entonces, estudien, lean. Y entonces van a empezar a entender la grandiosidad de la figura de Monseñor Lefebvre. Porque Monseñor Tuc era uno, en principio, de los que estaban en Chepo. Pero Monseñor Tuc un día era tradicional, otro día se arrepentía, volvía a hacerse tradicional, otro día se volvía a arrepentir, otro día consagraba hasta gente en la gente de la Iglesia Veterocatólica. Si yo me voy a escandalizar por esos puntos, 3, 4, no me lembro cuántos eran de la carta de los 9 sacerdotes impolutos de Estados Unidos, ¿por qué no se escandalizan de las cuestiones de Tuc? ¿Y qué tiene que ver Tuc en todo este cuento? Mire,
Porque si nos vamos a escandalizar de las cositas de Monsieur Lefebvre y no nos escandalicemos de tú, Monsieur Dolan es obispo por Tuc. Ah, no, padre, está pegando bajo. Señores, discúlpenme. Ojo, yo hago la aclaración. Yo no dudo de la ordenación de la consagración episcopal de Dolan. Pero ¿sabe el molecaje? Sede vacantista, ¡bravo! Primero, ¿quién es tú? Segundo, ¿sabe que los grupos sede vacantistas, muchos, no es que hay una postura sede vacantista, hay montones, por lo menos 25. Sí. Y además se tiran los óleos entre ellos. No, esto que fulano. Les cuento un caso. Me pasó a días atrás. Días atrás expulsé de uno de nuestros centros de misa a 9 moleques. ¿Cómo que? Sí, los expulsé. Digo, no los quiero ver más acá. ¿Por qué? Porque los 9 moleques me venían a enseñar que había que aceptar, que no había bautismo de deseo. Y eso está en el catecismo. Entonces dije, meninos, si vosotros no siguen el catecismo, ¿qué vamos a platicar? Afuera, pronto, acabó. ¿Y quiénes eran estos moleques? Estos moleques, no sé si eran seguidores, pero en fin, habría algún contacto con un bispo sedevacantista llamado Schettino. No sé si algunos percibirán quién es Schettino. Schettino es uno de los tantos obispos sedevacantistas, pero resulta que me enteré ahora que Schettino los chatea a los sedevacantistas. ¿Cómo que pasa? No, Schettino es un sacerdote, era compañero mío en el seminario. Yo lo conocí, él después aparece en México, aparece consagrado obispo por no sé quién, en fin. Bueno. Y ahora Schettino le hace la guerra a los sedevacantistas porque él es conciliarista. O sea, Schettino sostiene que tienen que unirse la gente sedevacantista para elegir un papa, conclavista. Claro, cuando yo me entero de que este Schettino, sedevacantista, bravo, también contra Monsieur Lefebvre, quiere elegir un papa. Yo no lo tengo acá, pero capaz si él me escucha, yo le preguntaría a Schettino, escúchame una cosita. ¿Y por qué no eliges a uno de los 23 papas que ya hay elegidos? Pues yo no sé si ustedes saben que en este momento, además del supuesto Francisco, hay 23 pontífices elegidos por grupos sedevacantistas. Por eso que yo falé de 25 grupos, por lo menos 25 grupos sedevacantistas. Porque hay 23 que ya tienen pontífice y otros, no sé, 2 o 3 más que habrá por ahí. Bien. Aquí vamos con esto. El problema es sumamente complejo y cuando uno ve la superficialidad con lo que algunos molequitos que han leído un par de artículos ya se sienten con el ímpetu, la fuerza de enseñar la doctrina, la verdad. A ver, vamos a tocamos el punto 1, la carta famosa de los 9 sacerdotes. Yo diría, señores, yo suspendo el juicio. ¿Por qué? No tengo elementos para juzgar la otra parte. Segundo, a mí nadie me dio carta en esta cuestión, hay que juzgar a ver si Lefebvre fue bueno o fue malo con los 9 sacerdotes impolutos. Otro punto, si Monsieur Lefebvre vamos a suponer que fue malo, fue injusto con esta gente, bueno, ya él fue juzgado y los otros 9 van a ser juzgados. Y yo les sugeriría a los otros 9 que usen de misericordia, para que Dios use de misericordia para con ellos. Porque todos tienen historias,
Bien, pero vamos a otro tema. La divinización. No, porque salió una señora y dice, ¡ay, qué barbaridad! Yo critiqué a Monsieur Lefebvre y ya me están poniendo ahí, me printaron y me mandaron al padre Cardoso que me está chateando. Que me disculpe el padre Rodrigo por lo que voy a decir. Lo digo no por chatearlo a él, sino para que aprenda la molecada que lo sigue. Días pasados, un sacerdote me pregunta, Padre Cardoso, sí, ¿quién es el Padre Rodrigo? Padre Rodrigo, te digo, para mí fue el monje más inteligente que había en el monasterio de Santa Cruz, un hombre inquieto, estudioso, Pero bueno, le cuento que después se unió al Seminario de la Resistencia, se unió a Williamson, se unió a Ford, lo ordena don Tomás, sacerdote Pero le digo, ¿sabe qué? Tuvo la gracia de salir de ahí. Y hoy por hoy el padre Rodrigo está católico, está lejos de la secta williamsonista. Bendito Dios, bendito Dios. Entonces, y no le dije varios otros detalles, porque vamos a suponer de que yo le hubiese hablado a este sacerdote que me preguntaba, al padre Rodrigo. Imagínense usted la escena. Yo le empiezo a contar lo que yo sé del padre Rodrigo, etcétera, etcétera. Se ordena con don Tomasito, ahí en el monasterio de Santa Cruz, y en enero del año pasado, o sea, hace un año, padre Rodrigo sale fotografiado como un sacerdote, virritualista, modernista, sionista, que yo no voy a dar el nombre porque ya con eso creo que los datos ya llegan. Además es un innombrable ese sacerdote. Y el padre Rodrigo salió fotografiado junto con ese bandidito. Bien. Si yo detengo la historia del padre Rodrigo aquí, yo estoy siendo justo. Yo estoy siendo justo. Porque hay gente que dice, lamentablemente, un fiel de Hipatia dice, no, porque si tú dices la verdad, si es la verdad, me estás difamando. Perdón. Yo no estoy difamando al padre Rodrigo si yo digo corto la historia hasta la foto. Porque la realidad es que el padre Rodrigo está donde debe estar. Está en la Iglesia Católica. Está con los modernistas. El padre Rodrigo no se va a sacar una foto con ese bandido de nuevo, seguro. ¿Sí? Quiera que no. ¿O no? Y yo le agradezco mucho al padre Rodrigo que haya dado ese paso y todos ustedes, y estamos todos felices y contentos. Bien. Pero volviendo al tema, si yo corto la historia ahí, yo no lo difamo al padre Rodrigo. El mole que pone la historia de no, porque qué sé yo, porque la carta de los nuevos obispos, porque estaba denunciando los acuerdos que hicieron con los modernistas, Monsieur Lefebvre, con los modernistas. Claro, año 83, Monsieur Lefebvre, acuerdo con los modernistas. ¿Por qué no se ciñen a la historia? No se la inventan a la historia. No la inventen a la historia, querido. El problema es que, ¿saben qué? Uno tiene canas, se dice, el pelo blanco cabelo branco. Uno tiene cabello blanco. Claro, yo entiendo que la molecada que lee el artículo de este rapacito dice, uy, qué malo el Lefebvre, qué bandido, cómo traicionó la traición, qué malo, y lo tienen ahí como si fuese un ídolo. ¿Por qué no cuentan toda la historia? Año 83, es cierto, Monsieur Lefebvre va unas cuantas veces a Roma y sabe que Monsieur Lefebvre avisaba a todos los seminarios, a todas las casas,
voy a hablar con fulano de tal. Al día siguiente llegaba el parte de todo lo que se había hablado. Yo lembro, como si fuese hoy, que una vez estábamos con otros compañeros y profesores en la reja, viendo, el monseñor fue a hablar con Ratzinger. Y nosotros dijimos, que no vayas a hacer una acá, no vayas a hacer una. Gracias a Dios no lo hizo. Pero eso en la carta no está. O sea, en el año 83, 84, 85, 86. ¿Por qué no lo pone el Ramacito? ¿Por qué no lo pone? Entonces, esas cosas chatean. ¿Por qué? Porque se trabaja con la mentira. Bajo argumento de que son ellos están defendiendo la justicia y la verdad. Moleques. Disculpen, moleques. Usaría otro término que en Argentina quedaría muy fuerte, muy duro. Pero alguien me dirá, padre, pero Lefebvre asignó un acuerdo en el año 88. Sí. ¿Cómo? Sí. Creo que fue, si no mal me lembro, 5 de mayo, 8 de mayo del 88. Sí, asignó un acuerdo. Pero ¿saben qué? Y es por eso que no divinizamos a Monseñor Lefebvre. Lo admiramos. Por la calidad de hombre que era Monseñor Lefebvre. Esa misma noche rasga el acuerdo. Y se enfrenta a Ratzinger y le dice, señores, estuve pensando bien y dije, no podemos colaborar con ustedes. Monseñor Lefebvre lo dice. Eso se esquecen de decirlo. Entonces yo tengo que decirlo. Y por defender a Monseñor Lefebvre no estoy divinizándolo. Simplemente defiendo a mi padre, a quien yo le debo mi orden. Cosa que no dicen de Monseñor Lefebvre es que no solamente que no hace acuerdo con Roma, sino que además consagra a los 4 obispos que le cuesta la supuesta comunión de J.P. López. ¿De qué acuerdo me habla? Ven que son historias mal contadas. Claro, el problema es que cuentan la historia en un ambiente, en Brasil, el 90% de la gente que sigue la tradición es joven, es joven. Es gente que tiene menos de 40 años, menos. Y aquí, discúlpenme, una cuestión sobre Monseñor Dolan. Monseñor Dolan, cuando hace el vídeo en donde él se presenta, en fin, habla de la obra de él, etcétera, etcétera, él dice que fui ordenado, uso un adjetivo, no sé si benemérito o algo así, de Monseñor Lefebvre, ¿ok? Pero él dice, pero nos tuvimos que ir en mora de la fraternidad por los acuerdos, porque estaban haciendo acuerdos con Roma. Y corta la historia ahí. Pero está bien, quizás no había tiempo para darle mayores explicaciones, en fin. Pero corta la historia ahí. Y claro, el moleque que escucha este vídeo dice, oh, qué malo, mira, Monseñor Lefebvre haciendo acuerdo en el año 83. Y mirá, lo tienen ahí como un ídolo a Monseñor Lefebvre, traidor, desgraciado. Yo le voy a sugerir, no sé, a Dolan, ¿por qué no completar la historia? Completar la historia. Monseñor Lefebvre se cansó de repetir los últimos 4 años de su vida que esa iglesia era una iglesia, la conciliar era una iglesia bastarda, que nada que ver con la iglesia católica, que el Vaticano II nada que ver, que Ratzinger era una serpiente. ¿Por qué no dice esa cosa? ¿O es que es el único listo de la historia? Y además, lo triste, la verdad que fue lamentable. Bueno, yo no me quiero poner a leer, lo tengo ahí, no me quiero detener a leer, después ustedes lo podrán buscar. Parece que todo el artículo que escribe el menino este de controversia es para mostrar que la verdadera tradición es el vacantismo.
Y para eso tenés que injuriar a Monseñor Lefebvre. Incluso cuando él saca un vídeo donde hace un reportaje a un padre argentino, el padre Romero, que fue feligrés mío en Buenos Aires, diga, qué bien, interesante. Doy fe de lo que dice Romero, por lo menos en la parte de Argentina. Es cierto, en México, Sáenz Arriaga, un sacerdote jesuita, fue el primero que vio el tema. En Argentina había un padrecito Lele, un francés, un bretón que era pequeñito así, bravo con el suelo. Este bretón, estoy hablando de los años 65 a 70, recién comenzaba un poquito. Este era ser vacantista, o sea, el papa no puede ser papa, pipi. Bien, ok. Y eran amigos como nosotros. A este padre bretón, el padre inglés, sacaba una revista. Y gracias a esa revista y a otras circunstancias, yo llegué a conocer a Monseñor Lefebvre. Y aquí estoy. Y éramos tradicionalistas de Lefebvre. Y le dimos la extrema unción a este padre ser vacantista. Y había buena onda, ningún problema. ¿Por qué? Porque las cuestiones se disfrutaban. Pero hacer de todo esto, a ver quién era el más tradicional, los de la cantita. Miren, en esa historia que cuentan en ese vídeo, hay sedevacantistas que murieron con la misa nueva. Entonces, hay cosas de la historia. O sea, no por ser sedevacantista vos vas a ser el plus, non plus ultra de la tradición. Hay de todo. Yo supe de otros sedevacantistas que de ser unos durísimos sedevacantistas pasaron a ser unos abiertos modernistas, defensores del modernismo, sí señores. Entonces, yo les digo a este mole que escriben tanto y ¡ay, fuerza fulanita, fuerza, que Lefebvre es un bandido! ¿Saben qué? Yo tengo la certeza que Monseñor Lefebvre murió católico, además por los textos, por todo lo que hizo. Murió con la excomunión dada por el capo de la mafia del modernismo de ese momento, Juan Pablo II. Yo quiero ver cómo mueren estos moleques. A ver si vuelven a comer, por la justicia, la verdad, Mucha soberbia, venimos. Mucha soberbia. Mucha soberbia. Y ya que hablamos de Monseñor Tuc, estos meninos que son tan melindrosos, que están diciendo, no, pero que Monseñor Lefebvre apoyaba que la liturgia, que si no San Pío X, que es lo que... Repito, estudien la vida de Monseñor Tuc, de quien Monseñor Dolan recibe el episcopado. Y después de estudiar la vida de Monseñor Tuc, que me cuenten a mí si Monseñor Lefebvre era malo. Número uno. Número dos, yo repito, yo no dudo de que Monseñor Dolan sea obispo. Pero hay mucha gente que lo duda. Y muchos de los moleques que se pongan a estudiar la vida de Tuc y que tal vez vayan a ir o piensen ir a recibir la confirmación de Dolan ahora que viene, no sé si van a ir a confirmarse con Dolan. ¿Y saben qué? Yo voy a ir a verlo a Dolan. El 11 de febrero tengo una audiencia. Pedí a Rodrigo que me hable, me permita 2 horas. ¿Y saben por qué? Yo estimo que Monseñor Dolan es un obispo, que no es un disfrazado de obispo, porque entre otras cosas interviene Castro Mayer en esta historia. Después se la preguntarán ustedes a Dolan, en fin, yo no me lo voy a poner a contar todo. Castro Mayer le da lo que a Dolan de buscar otro obispo de la línea de Tuc.
Castro Mayer, ¿quién era? Un íntimo amigo de Monseñor Lefebvre. Entonces no cuspan para arriba, menino. Íntimos amigos, Dolan, Castro Mayer y Lefebvre. O sea, todo cuando entramos en el ámbito de la tradición, sí o sí tocas a Monseñor Lefebvre. Te habrá gustado más, te habrá gustado menos, pero de ahí a tratarlo de traidor. Y yo respeto todas las posturas, la cantita, piensen lo que quieran, ok. Pero vuelvo a repetir, y esto que quede grabado, yo vuelvo a escuchar a un fiel de la misión curtiendo corazoncitos a las asneras, a las barbaridades, que escribe la molocada boba, que critica a un grande de la tradición, y aténgase a las consecuencias. Sí. Porque a mí no me gusta que cuspan la figura de Monseñor Lefebvre. Y lémbrense las vueltas de la vida. Ese moleque mañana puede estar al borde de la muerte. Y el padre Cardoso puede estar preso. No sean estúpidos. ¡Ay, padre, está amenazando que no le va a dar los sacramentos! En caso de muerte se la tendría que dar si se arrepiente. Pero yo no sé si eso es. El otro día, precisamente, volviendo al tema de los seis moleques que expulsé de la capilla aquella, uno le dije, menino, ¿estudiaste el catecismo? ¿No leíste lo que dice el catecismo de San Pío X sobre el problema de la cuestión del bautismo de deseo? Y el menino, así muy soberbio, dice, sí, lo leí, pero yo sigo pensando igual. Mucha soberbia, menino. Y la soberbia es incompatible a la gracia. Ojo. Y mi consejo a la molecada en general, me parece estupendo que estudien los problemas de la iglesia, que el problema de si la hacer acá, si la no la hacer acá, estudienla, pero estudienla con seriedad. Estudienla incluso, guárdense la gente muy apasionada, como el menino que escribió este artículo. El prefacio que escribe este menino, es supuestamente el artículo va para bombardearlo a Williamson y a Tomasito. ¿Alguien se acordó de bombardearlo después a Williamson y a Tomasito en los medios? Nadie. Todo el mundo bombardeaba a Monseñor Lefebvre. O sea que el problema es que nos vemos, supuestamente estamos en un mismo campo de combate contra el modernismo y estamos tirándonos contra nosotros. Y esto, yo ya lo hablé con el padre Rodrigo, lo voy a hablar con el señor Dolan, lo hablé con un padre argentino que está también con Dolan. Estamos totalmente de acuerdo. Basta de chingar más, no son seraquitos, no son seraquitos oficiales, no son de lo puro, ¿no? Aquí lo que presta, lo que necesitamos es defender la Iglesia Católica. Defender las almas, salvar las almas, trabajar por las almas, dar los sacramentos. Y habrá otras cosas que la providencia nos dirá. Pero si nos sacamos los pollos entre nosotros, no vamos a ninguna parte. Y el padre Rodrigo vino aquí con permiso de Dolan. Entonces, entre otras cosas, yo voy a ir a hablar con Dolan. Voy a decir, Dolan, te agradezco, mirá que sí, porque yo no soy un sebacantista duro, como todo el mundo quiere, pero otras cosas, porque espero que la providencia actúe. Pero en la esencia estamos luchando por lo mismo. Pero claro, en ese combate yo no quiero que me lleguen
habrás visto ahí un cuadrito de Monseñor Lefebvre, no hay una vela en el cuadrito. Dios sabrá si un día lo tiene que santificar o no, Dios sabrá. Pero no sean necios, no buscan para arriba. Y hay otras cosas que yo podría hablar en contra de los sedevacantistas, pero esa me la guardo aquí. Los que juegan al póker, guardan cartas. Esta me la guardo aquí. Yo aquí paro esta cosa. Y hago un llamamiento a la molecada, a que se calme, tomen una ducha fría, se calme la pasión y centremos el combate en el verdadero enemigo, que es el modernismo. Y que la molecada estudie el catecismo. Me parece bien, el ministro está sacando artículos sobre el catecismo, sigan sacándola. Y si tocan algo histórico, sean realistas, lleguen, no inventen la realidad. Porque a veces la pasión nos hace ver la realidad de otro modo. Entonces, cálmense. Porque si no, los que pierden, yo soy sacerdote, puedo dar misa, los que pierden son las almas. He tenido una conversación preciosa con el padre Ariel, el padre que está en Argentina, que es de Dora. Reconforta hablar con sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene una noción, una visión de los problemas en función de la gloria de Dios y la salvación de las almas. La molecada no, la molecada se apasiona con un documento y cree que ese documento es la clave de todo. Y repito, los jóvenes, y eso lo dice el libro de los Proverbios también, los jóvenes, a escuchar y a aprender, no a pontificar, no a pontificar. Si un alumno va a una escuela es para tener un mínimo de humildad, sentarse y escuchar y aprender. ¿Quiere pontificar? En tiempos normales, fuera. Después habrá tiempo para que lo pontifique, una vez que aprenda muchas cosas. Entonces, queridos fieles, queridos amigos, queridos sedevacantistas, que repito, no son mis enemigos. Piensen y estudien y hagan lo que quieran, pero respeten la Monseñor. Y un detalle, hay alguien que por ahí dijo, ¡ay, qué barbaridad! Yo no puedo criticar a nadie, a Monseñor, que ya me están saltando encima. Perdón, ¿dónde lo criticaste? ¿En un medio público? Si tú quieres criticar a Monseñor Lefebvre y hablar con Juanita o Menganita, ¿no? Te comunicas con él. Y digo, che, pero si lo haces en público, yo tengo también mi derecho de defenderlo en público, ¿o no? Si yo sigo a tu madre o a tu padre públicamente, ¿tú no tienes derecho a defenderlo? Y no con eso estás a divinizar. Traten la molecada, después de leer varias veces el catecismo, el de San Pío X, el romano, de fastidiar por los medios, de leer al menos un libro de Monseñor. Tal vez eso les dé una mínima visión de la calidad de persona que era Monseñor. Bien. Preguntas. Monsenhor Lefebvre, ele se desculpou publicamente, né, por achar que foi demais, né? A conversa dele foi demais. Ustedes saben que me da gracia, por eso los evangelistas están haciendo a ver quién llega primero. No, los evangelistas somos primeros. ¿Saben que nos guste o no nos guste? Dentro de unos años
de Monseñor Dolan, de Pedro Cardoso, de Williams, de... Ninguém se va a lembrar. En la historia van a decir Lefebvre, Lefebvre, sí, el tipo que se levantó. Claro, y cuando uno es grande, el problema de la soberbia es muy grande también, la tentación es muy grande. Y que un grande diga, señores, me equivoqué, fui muy longe en el diálogo con Roma. Mi respeto. Otro ejemplo de grandeza de Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre hay un problema serio con el director del seminario de la Regia, que fue mi director, el que hoy es Monseñor Moreno. Monseñor Moreno, ok. No voy a contar toda la historia porque se van a dormir, es tarde. Monseñor Moreno sale mal, muy mal de la fraternidad. Y a Monseñor Lefebvre le advertíamos de los problemas que había. Y Monseñor Lefebvre, con los 4 millones de problemas que había, dejaba pasar. Yo pensaba que no era tan grave. Y cuando quiso tomar una medida, ya era un poco tarde. Monseñor Lefebvre escribe una carta pública, está ahí. Escribe una carta pública a todos los fieles de Sudamérica, disculpándose. Porque dice, yo no vi el problema que este sacerdote tenía. ¿Y cuál era el problema que tenía? Un problema de soberbia espiritual. Pobrecito. Entonces, cuando yo cura, recién ordenado, leí esa carta. Yo dije, estoy ante un grande. Porque no cualquiera hace pública una pedida de disculpas a los fieles por haber permitido, no haberlos sacado antes, en fin, haber hecho, remediar el problema que se venía anunciando. Esas cosas no las contó Dolan en su vida. No las cuenta Moleque en su controversia. Entonces, queridos amigos, queridos fieles, queridos saevacantistas, seamos objetivos, recemos más, estudiemos más y bajemos los decibeles. La conversación que voy a tener con Dolan el sábado, el día 11, para mí es una cosa muy importante. Entre otras cosas le voy a decir, Dolan, hacemos un alto el fuego. ¿Sabes qué, Dolan? Yo estoy hasta acá de las brigas con Saevacantista desde el año 62. ¿Sí? Desde el año 62 que yo conozco brigas con Saevacantista. ¿Y a qué lleva? División, pelea. Uno que quiere llevar la bandera, otro que no. Y lo que importa aquí es la iglesia, la gloria de Dios, la iglesia, las almas. Trabajemos por esto. Y dejémosla, tu cartita y todo, déjala ahí. Dios ya los va a jugar a ustedes y ya los jugó a querido Lefebvre. Esa va a ser mi conversa con Dolan. Yo tengo la esperanza de que consigamos llevar la cruz juntos. Pero para eso tengo que tener el apoyo de gente que le diga a la molecada, cálmense, sean humildes, escuchen, aprendan. Antes de decir las negras y hacer juicios temerarios y barbaridades, pregunten a alguno que haga, a los más viejos, pregunten a los de Dios, ¿qué pasó? Quiera Dios que lo consigamos. Otra pregunta. Padre,
só que dizendo aí que teve muitos padres que educou o cristão de forma errada. Ele ensinou a doutrina errada, não igual o senhor faz, né? A fazer o povo aceitar o Vaticano II, aceitar os protestantistas, essas coisas todas. Aí um padre desse, no fim da vida dele, ele vê que ele fez tudo errado e se arrepende. E os cristãos que ele levou errado, como é que faz? Eles não estão sabendo que ele renunciou, tudo aquilo que ele ensinou de errado, ele foi para o caminho certo dele na morte dele. Como é que o povo vai saber se ele não pôde dar uma palavrinha? Mira, primeiro, se un sacerdote hace asneras toda su vida y al fin del camino se arranca, bendito Dios, es un alma sacerdotal. Bueno, pero ¿cómo hacemos con todas las asneras que enseñó? Cada uno, Dios le dio razón. Cada uno tiene la capacidad para saber si una cosa es buena o es mala. Y cada uno va a ser juzgado. Indudablemente que eso va a repercutir, la asnera de este padrecito va a repercutir y este padrecito no va a ganar un cebo así de un día para otro. Yo pienso que un tiempito tal vez esté a purificarse por toda la enseñanza torta que hizo. Pero si este padrecito a último de su vida se arranca, yo. En fin, no vamos a dar nombres, pero hay padres bellos, yo conocí padres bellos que durante, no sé, han estado 20, 30 años con el Vaticano II, la Misa Nueva y todo este cuento. Y después se arrancan. Y por lo menos, ahora me viene a la memoria, por lo menos 2 murieron bien, católicamente. ¿Qué fue de esas otras almas? Gracias a Dios a mí no me toca juzgar. Eso, acuérdense, a nosotros no nos toca juzgar montones de cosas. Dios sabrá. Dejemos en manos de Dios. Si queremos que Dios use de misericordia con nosotros, yo también tengo que usar de misericordia con nosotros. Por eso que cuando yo veía el juicio que se hace, ¡ah, traidor, traidor, maldito! Yo te quiero ver a ti en el juicio. Yo te quiero ver a ti. Até porque se for jogar merda pro alto, não sobra um, né, pai? Jogar merda pro alto que não sobra um. ¿Qué más? En definitiva, y como corolario, históricamente, te guste o no te guste, los 2 grandes de fe no, pero mirá, ¿dónde está la obra de Castro Mayer? Repito, los 2 grandes. No, pero mirá los obispos de Lefebvre, que es un desastre. Los 2 que se jugaron. Todo lo demás. No, que Monseñor Pestana, que Monseñor Tuc, que Monseñor Plata, que ya. Yo no lo vi dar la cara. Públicamente. Entonces, si ellos tuvieron ese valor, algunos pensarán, podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello. Sí. Pienso yo que después de lo de Asís, por ejemplo, es una opinión personal. No voy a hacer un toma de fe de esta cosa. Pienso que con la reunión de Asís, ya el balde estaba, o copo estaba lleno. Podría haber parado ahí. Ya podría haber dicho, señores, eso que está ahí en la iglesia conciliar, cualquier cosa me una iglesia. Chao, adiós. Esperaron más que eso. Si yo tuviese no sé, si Monseñor Lefebvre viniese acá, yo con
Monseñor Lefebvre discutiría varias cosas más. Por ejemplo, un superior general de la congregación puede estar 12 años y ser reelegido. Eso es un riesgo inmenso. Y es lo que pasó. Felé puso en todos los puestos de mando gente que le respondían a él. Y es por eso que 12 años, 24 años de superior general, la congregación está liquidada. Porque todos los superiores fueron puestos por este bandido, que ya a los principios de la tradición. Pero bueno, repito, yo no lo utilizo. Pero yo quisiera morir como él. Yo quisiera. ¿Qué más? O senhor Lefebvre pediu desculpa e quem está falando mal dele aí, será que vai pedir desculpa também? Publicamente? No sé, yo tampoco voy a andar ahí. Lo único que yo les pido a los fieles de las misiones, piensen 40 veces antes de poner corazoncito a las tonterías que podéis escribir. Piensen mucho, porque les puede salir caro. Y a algunos ya les va a salir caro. ¿Qué más? Ok. Que el corazón inmaculado de María nos guarde a todos. ¡Viva Cristo Rey! Viva!